Buenas tardes, soy Francisco Calavi y les voy a presentar la clase Ganadería Regenerativa Orgánica, Principios y Experiencias Reales en la Araucanía, Chile. ¿Ya? Yo represento a la empresa Regenera LS, Regenera Living Soil, donde nos dedicamos a la gestión de campos agrícolas. Ya somos una empresa especializada en la administración y asesoría de predios dedicados a la producción de carne y leche, enfocada en la rentabilidad del cliente, la producción animal y en la regeneración de suelo. Tenemos más de 20 años de experiencia en agricultura regenerativa y orgánica. Manejamos más de 5.500, hoy en día llevamos cerca de 8.000 hectáreas de pradera y sobre 10.000 cabezas de ganado. ¿Ya? Mi socio es Mario Mayor Recordón, también ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con mención en administración de empresas, con amplia experiencia liderando proyectos frutícolas y de ganadería. Y yo, Francisco Calavi Fludi, ingeniero agrónomo con un magíster en gestión empresarial, con 24 años ya de carrera liderando proyectos con el grupo Tompkins, luego estuve en el Comité de Sustentabilidad de Manuka, Fundación ABC 3000 y hoy en día, desde hace 5 años, además administrando el predio El Coihue Trail. ¿Ya? Ya. Vamos a hablar de ambos sistemas, pero voy a hacer harto foco en las técnicas de ganadería regenerativa porque considero que es un paso que facilita la transición a orgánico. Un poco diferencias básicas entre ambos sistemas es que el orgánico tiene un enfoque en el proceso, regula el proceso y prohíbe todo tipo de químicos y tiene un enfoque en salud, además de la parte natural. ¿Ya? En cambio, la agricultura regenerativa tiene un enfoque en el suelo, mide el efecto, la consecuencia, sin importar cuál fue el proceso. Ahora, obviamente, si tú aplicas muchos químicos o sigues haciendo las cosas como siempre, no vas a lograr efectos positivos en el suelo. Por tanto, es algo que te lleva y te conduce a trabajar de la mano de la naturaleza. En pocas palabras, es un sistema que se acopla a los ciclos naturales, dando solo golpes de timón a la naturaleza para conducirla a nuestro favor, optimizando el costo, mejorando el potencial productivo del suelo y maximizando las ganancias en un contexto sostenible. A modo de ejemplo, vamos a hablar bastante del fondo Colbert Trailenco, que está ubicado en Pucón, es de la familia Davis, tiene 1.795 hectáreas total, 876 de pradera, casi 500 de riego, 730 se dedican a carne y 130 la dedicamos a leche. Tenemos también apicultura, una aras de caballo chileno y una parte forestal. Contamos con 21 personas repartidas en los distintos rubros, donde también cuentan jardines y huerta y toda la parte de casas patronales. ¿Ya? En maquinaria, este campo tenía 5 tractores, pasamos a 3 y ahora ya vamos en 2. Los buggies se vendieron, tenemos 2 motos, camionetas solo una, equipo pastero, coloso y carros. ¿Ya? Eso es para referirme un poco cómo se logra reducir el uso de la luz. Estos son los distintos sectores del campo. En lo verde y amarillo es lo que se dedica a crianza, verde riego, amarillo, que claro, es secano en crianza, y esta parte es toda bajo riego, que es la recría. Ya, solo en el momento de encaste separamos hembras y machos, si no se maneja todo junto. Y acá se encuentra la lechería, la plataforma lechera y la recría de leche en los sectores más altos. Algunos cambios que se lograron en este campo al pasar de un modelo tradicional a un modelo regenerativo orgánico. Este campo se dedicaba solo a vacas, vendiendo terneros al destete. Tenía 1.158 vacas. Bajamos casi a la mitad, pero guardamos todos los terneros para llevarlos a recría en gordo, terminándolos en el campo. Salen gordos para nuestra propia marca y el resto se vende como gordo a distintos. En personal logramos bajar directo en carne de 10 a 7, en leche de 5 a 4. ¿Ya? En tractores inicialmente habían 5, luego se bajó 4, después a 3 y hoy en día llevamos en 2 tractores, uno que se necesita sí o sí para el riego
y uno que necesitas para forrajear en la lechería, en carne casi no forrajeamos. Así que están ambos a medio uso, ¿no? En mantención de praderas usábamos 205 millones anuales básicamente en fertilizantes. Hoy en día no se aplica nada. Llevamos 5 años sin aplicar fertilizantes y con las praderas en excelente condición. Este era un campo que consumía 5.580 bolos en forma constante para sostener esa carga y hoy día con una leve disminución, si consideramos que la recría llega a 530 kilos, eh, viene a ser como 2 tercios de una unidad animal, porque parten en 280 kilos y lo llevamos a 530 para sumarlo a las 600 vacas. Pero ahora nuestro enfoque es en no consumir bolos. Planeamos nuestro balance forrajero para manejar la carga sin necesidad de cultivos suplementarios o de alimentos suplementarios. Sin embargo, mantenemos 1.000 como seguro. Por ejemplo, este año tuvimos una nevada que metió 20 centímetros de nieve en todo el campo y sí tuvimos que consumir un par de bolos por 3 días, pero nada más. Como ha sido nuestra línea de tiempo, en el 2019 partimos con una prueba regenerativa, 2020 ya al ver los resultados, medir todo efecto en suelo, pradera, económico, se decidió transicionar todo el campo. En el 21 ya teníamos certificado todo el campo en EUV, que es certificación regenerativa, Ecological Outcome Verifier, y partimos la transición a orgánico. ¿Por qué? Porque en este tiempo aprendimos a manejarnos de forma natural, pero sin tener la soga al cuello en que no podíamos utilizar ningún. Eso te da más confianza, te ayuda a poder aprender cómo manejarlo sin el temor a no poder reaccionar ante un caso de emergencia. ¿Ya? Pero en este tiempo todo el equipo aprendió cómo, cuando tratas bien a la naturaleza te devuelve la mano. Así que aquí ya se decidió partir la transición a orgánico con una total provisión de equipo. En el 22 nos certificamos Fair for Life, que después dejamos la certificación. Esto sirvió para demostrar que sí somos justos desde el punto de vista de comercio, pero no valía la pena mantener esta certificación si no estábamos sacando un margen extra. En el 2023 ya obtuvimos la certificación orgánica en carne, leche y miel. Hasta donde sabemos, somos la única lechería de bovinos de escala comercial certificada orgánica en Chile. Y sacamos nuestra marca Trailer, donde tenemos productos cárnicos básicamente, apícolas, y partimos con algunas pruebas de productos lácteos, pero en este momento están en stand-by. Queremos construir nuestra propia quesería para poder controlar mejor la calidad del producto, ¿no? Y el 2024 ya partimos incluso con gallineros. ¿Cuáles son los principios del modelo? ¿Cómo funciona la ganadería regenerativa? Primero que nada, y muy importante, es ajustar la carga animal al campo, no el campo a la carga. ¿Ya? Esto significa que nosotros cuando vamos a un campo medimos bien todo el campo y evaluamos cuál es el potencial productivo de pasto del campo y qué carga es la que éste puede sostener. No al revés, normalmente los agricultores ponen sus metas en producción, siempre dicen quiero llegar a 2 vacas y media por hectárea, o quiero tener 600 cabezas, o 1.000 cabezas, o lo que fuera, sin pensar qué es lo que soporta el campo. Al fijar nuestra meta en producción es donde nos vemos el problema y empezamos a meter prótesis, cultivos suplementarios, riego, eh, forraje conservado, etcétera, 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 que cada vez significan más costos, más tecnificación, más inversión y más costo, poniendo un mayor riesgo a la operación. En cambio, cuando lo haces al revés, tú trabajas con lo que realmente soporta el campo y de ahí empiezas a... Y luego utilizar la pradera como fuente de energía, ¿ya? Que se usa para intercambiar energía y nutrientes con los microorganismos del suelo que van a entregar nutrientes a la planta, ¿ya? Un segundo, voy a cerrar la ventana.
Ya, en el planeta todo funciona con energía, nuestros vehículos, los computadores, nuestras máquinas, etcétera. Lo mismo ocurre en la naturaleza, energía solar básicamente, hasta la eólica producida por el sol, diferencias de temperatura en masas de suelo, lo mismo la hídrica, ¿ya? Todo básicamente energía solar. En el suelo también dependemos de energía solar, pero las placas solares son las plantas que son capaces de fotosintetizar y transformar esta energía en carbohidratos que intercambian con toda la microbiología y microorganismos que hay en el suelo. Estos coevolucionaron con las plantas y saben que deben cuidarlas para poder tener una fuente de energía. Por tanto, ellos entregan nutrientes, transformándose en el aparato digestivo externo de la planta y también en el aparato inmunológico externo de la planta. También ayudan con la salud de la planta. ¿Ya? Hay un intercambio constante donde algunos incluso lo han llamado el sol líquido. Este es una raíz mostrando los exudados radicales. ¿Ya? Cuando empezamos a trabajar de esta forma, vamos construyendo, sobre todo al dejar penetrar las raíces y al exudar y meter más vida acá, se va formando materia orgánica y se va formando suelo. Si se fijan acá arriba hay un alambre de púa, esto es un lado y otro lado un ser. Campo manejado regenerativo y campo manejado tradicional. Cuando dejamos que la planta elongue su raíz, que la planta se desarrolle, no solo acumula reservas, sino que puede explorar más. ¿Cuál de estas dos plantas puede absorber más agua o más minerales del suelo? Por supuesto, la que logra mayor exploración. Por eso es que dentro de los principios fundamentales de este sistema está primero el periodo de recuperación, donde dejamos que la planta se recupere realmente desde el punto de vista de la pradera, no de la nutrición animal. A nosotros nos enseñan que la planta hay que dejarla, sobre todo una pradera ejemplar típica de Chile, sería una pradera de vallica, que la vallica vaya a 2 hojas y media, y ahí tenemos que entrar a consumirla para llevarla a 1 hoja y media y seguir ese ciclo constantemente. Eso tiene un poco en el animal, es que el animal pueda comerla cuando está en su mayor momento nutritivo. Sin embargo, la planta cuando llegó a 2 hojas y media todavía no logró juntar reservas en la raíz, todavía no logró ni siquiera desarrollar raíz para explorar el suelo. ¿Ya? Por eso es que siempre tenemos que meternos la mano al bolsillo y empezar a aplicar fertilizantes. En cambio, cuando planificamos la recuperación para que la planta logre acumular reservas, logre desarrollarse, este ciclo se empieza a autosustentar. Yo me la como y ya tengo los nutrientes en la raíz de la planta, tengo asegurado mi próximo ciclo. ¿Ya? Como junto a esos nutrientes, logrando explorar, logrando una buena relación sinérgica, en algunos casos simbionte con microorganismos del suelo, para poder desarrollarse. Y además aprovechando el efecto de impacto animal. El impacto animal significa lo que ocurre en la naturaleza. Todo esto nace con la observación de Alan Savory cuando miraban en África cómo se logran sostener rebaños de más de 2 millones de cabezas todos los años sin aplicar nada. Y ahí se da cuenta de que la planta tiene que lograr cumplir su ciclo y que los animales, como hay predadores, trabajan como manadas compactas que van, comen todo, pisotean, gotean, orinan, y luego, por la misma mugre que generaron, se mueven a otro lugar, dejando ese pisoteo, bosta y orina como fertilizante y como protector de eso. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de periodos de recuperación, nosotros entramos a praderas totalmente recuperadas, muy distintas a las que usamos normalmente en la agricultura tradicional. ¿Ya? Y luego el impacto animal que es este consumo con altas densidades. Esta es una foto de pastoreo de otoño, miren cómo queda el bosque. ¿Ya? En otoño e invierno sí nos comemos todo hasta el piso. Primavera-verano generamos mucho pisoteo. La mayoría de las fotos que tengo son fotos de campos planos. El pisoteo en primavera es muy importante. Si yo muestro esto, me dirían, oye, te estás comiendo el pasto con los pies o estás perdiendo plata. La verdad es que aquí yo estoy ahorrando fertilizante, porque todo esto pisoteado se va a transformar finalmente en compost, ahorrando en riego, porque cuando tengo mucho pisoteo genero una especie de esponja que cuando cae el agua ralentiza su movimiento, dando tiempo para que logre infiltrar efectivamente en el suelo. Y además es una capa que me aísla del efecto del viento y temperatura, por tanto, baja la evapotranspiración. ¿Ya? Y también
yo no logro pisotear y comerme todo, entonces algunas plantas logran cumplir su ciclo reproductivo, cosa que nunca dejamos en la agricultura tradicional moderna. Siempre nos enseñan a comernos todo, que no se pierda nada. Si me como todo y no se pierde nada, ¿qué planta logra cumplir su ciclo reproductivo? No hay recarga de semilla y lo único que semilla es lo que es tan malo que el animal ni siquiera apretado se lo come. O sea, las peores especies. Por eso es que si se nos rompe una pradera empieza a perder calidad botánica. En cambio, en este sistema tienes semillas de maleza, pero tienes tal cantidad de semillas de las especies nobles que superan abundantemente la cantidad de semillas de maleza. Por eso no necesitamos ni siquiera resembrar nuestras praderas, esa resemblanza. ¿Ya? Algunos piensan que con tal nivel de pisoteo no va a lograr emerger la semilla, pues se dan cuenta que se transforma en la cama ideal y que muchos pastos que quedan aplastados logran atravesar. Del punto de vista del marco económico, estas fórmulas no están actualizadas, habría que actualizarla en cada charla por la variación de precios, pero aquí tienen las fórmulas. Si uno quiere ver el ingreso bruto por unidad animal en un sistema de cría o un sistema solo de crianza, y esto es muy útil para poder evaluar eh, cada actividad que hacemos en el campo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántas vacas me cuesta hacer la resiembra de pradera? Si yo no resiembro, ¿cuántas vacas me dan? ¿Cuántas me cuestan los cultivos suplementarios? ¿Cuántas me cuesta el riego? ¿Cuántas me cuesta el forraje? Si yo veo simplemente la cantidad de animales que necesito para pagar cada una de esas actividades, me voy a dar cuenta que si yo no hago nada, el campo me quedaría con tan pocas vacas que las soporta absolutamente. Y ahí es donde cada vaca extra que yo puedo meter es ganancia. ¿Ya? Por eso que nosotros hablamos de ajustar la carga al campo y no el campo a la carga. Eliminar inputs o disminuirlos, ya sea en fertilización, riego o forraje suplementario, es un ahorro, pero además hay ahorros indirectos importantes en maquinaria, en combustible, en mantenciones, no depender de máquinas, baja el costo de mantenciones, y en personal. ¿Quién, uno siempre normalmente calcula el gasto que va a tener en bolos, en forraje, etcétera, pero nunca calcula las horas extras o tiendes a minimizarlas, pero nunca se da que puedes guardar todos tus bolos a tiempo antes de una buena tormenta, etcétera. Por lo tanto, tienes que salir a aprovechar clima y hacer horas extras, ¿ya? Por eso es que hablamos de que el tiempo de rezago me otorga resiliencia y eficiencia. El residuo en pie es mi forraje suplementario. ¿Ya? Parte de eso que va quedando en pie es mi forraje suplementario. Y el residuo pisoteado es nutrición, ahorro en nutrición y riego. Este es un sistema súper simple. ¿Ya? Hacemos un plan de pastoreo para que vaya sobrando pasto y vayamos acumulando en todo el campo como una gran cuña de pastoreo. Perdón. Para después consumirlo en el periodo en que el pasto ya no crece, invierno o verano, dependiendo de dónde qué zona, ¿no? Y dejándonos un stock de reserva por si se atrasa la primavera o se atrasa la época de, ¿ya? Para esto hacemos planillas de pastoreo donde están todos los potreros, y están los meses del periodo que estamos usando, normalmente 6 meses, y con ciertas fórmulas que las pueden googlear, tú haces tu planilla de pastoreo en algo muy simple. ¿Cuántos días tiene que estar en cada potrero? Entonces, cualquier campero puede leer. Muy fácil. Yo sé que en el potrero que voy abajo tengo que estar 3 días. Lo divido en tres. En el alto, 3 días. En el soplado tengo que estar 4 días. En las rumas, 2 días. Y así voy a avanzar. ¿Se fijan? Esto no es por superficie, sino que es función de superficie y calidad del potrero, cuánto produce cada. ¿Ya? Después yo voy a ir rayando encima la realidad para ver las desviaciones que tengo y poder reaccionar, replanificar y mantenerme. Si me voy quedando corto, estoy pasado en carga, tengo que ir. ¿Ah? Este es ejemplo de otro campo, campo grande que maneja 2.300 novillos, 2.300, 1.400, y lo dividimos en cuatro, piños entre 500 y 700 animales. ¿Ya? Es porque hace recría y van saliendo en forma dinámica animal. Por eso se mantienen 4 piños. Hay otros campos donde tenemos un piño con 1.000 cabezas. ¿Ya?
La verdad es que hemos visto que no hay problema en manejar machos y hembras juntos, siempre y cuando los machos estén castrados, en manejar distintos tamaños, que también es otra cosa que nos enseñan a separar por tamaño, o en manejar muchas hembras. Sí, en las hembras, en la época de parición, bajamos a un máximo de 300 más. En la recría, 700, 800 animales, no es problema. Y el resto del año en crianza, madre con ternero, como digo, tenemos pinos hasta en mi cabeza sin ningún problema, teniendo un buen flujo de agua, es muy fácil. Y lo bueno de esto es que mientras menos piños tienes, menos trabajo. Si yo tengo un solo piño, voy a concentrar mi atención y mi gente en un solo porrero al día. Y el cambio se hace con un recorrido lógico, de manera que sea solamente abrir la puerta. ¿Ya? Obviamente a veces hay cruces de calles o por algún motivo del campo puede haber algún traslado un poquito más largo, pero es el... Y también uno aprovecha de planificar, al tener un recorrido conocido en el tiempo, uno aprovecha de planificar cuándo hacer las, las faenas de corral, para no tener que incurrir en un traslado. ¿Ya? Algunos datos de experiencias reales. Esta recuperación en un año, un potrero que estaba muy malo, sin aplicación de fertilizante ni siembra. Estos son análisis de planta y suelo. Esto es cuando partimos acá, que como suele suceder, las pruebas se hacen en la peor parte del campo. Las X son suelo, muestran un análisis químico muy deficitario, y los puntos son plantas, mostrando que logramos nutrir bien la planta de alguna forma. Por eso nosotros decimos que el análisis químico tradicional no se acopla tanto a este sistema porque mide básicamente nutrientes solubles. En cambio, este es otro análisis, el Haney Test, lo mandamos a hacer a Estados Unidos, que mezcla parte química con parte biológica. Esto es mucho más grande, aquí es un resumen, pero aquí aparte está materia orgánica, respiración de suelo, nitrógeno orgánico extractable en agua, carbono orgánico extractable en agua, y un cálculo de salud del suelo que ellos hacen midiendo distintas cepas y la actividad de esas cepas. ¿Ya? Y con eso ellos logran proyectar cuánto nitrógeno, fósforo y potasio va a liberar mi propio suelo durante el año. Miren el cambio que logramos con un año, del 19 al 20, de manejo. Solamente en capacidad de liberación de nutrientes del suelo. ¿Ya? Esto es por mayor actividad biológica. Esta es una foto de una pradera tradicional muy linda de Vallica y esta es una foto de una pradera nuestra con mucha diversidad y que es parte de la clave. ¿Ya? ¿Qué pasa con la calidad nutritiva del forraje? Esto es clave, es multietánea y poliespecífica. Hay mucha diversidad, pero además como en primavera, cuando hay pleno crecimiento, no se come todo el pasto, lo que yo me como va a brotar tierno y verde, lo que pisoteo queda ahí a medio filo y lo que logra desarrollar va a tener semillas y estar más lignificado. Entonces al final cuando llega el animal puede elegir y construir su propia ración balanceada sin necesidad de un mixer o de aditivos, ¿ya? Esto es súper interesante cuando nosotros medimos la calidad nutritiva. El primer año, comparado con una vallica regada, fertilizada, estamos en la calidad relativa del forraje o en la capacidad de producción de leche en toneladas por hectárea, estábamos 6 puntos y 8 puntos bajo la vallica. Ya el segundo año estábamos casi iguales, un punto sobre y 2 puntos sobre. Pero además muy interesante cómo aumentaron ácidos grasos poliinsaturados que son beneficiosos para la salud. ¿Ya? Y también, como decía mi padre, ¿no? Por ejemplo, que es real, el performance de nuestros terneros fue tremendo. ¿Ya? Esta es una foto de abril de los terneros con el modelo tradicional que se traía. Esta foto es de febrero de los terneros con nuevo modelo. Al bajar la carga, hay menos estrés y menos competencia entre animales, hay más posibilidades de selección y de construcción de su propia ración. Y eso se traduce en un excelente desempeño animal. Estas son fotos de la recría en noviembre. Tremendo, tremendo. ¿Ya? Estas son las dos curvas de arriba, marcan ganancias de peso, digamos peso real, y la pendiente muestra la ganancia de machos y hembras
versus lo que habíamos presupuestado. Superamos nuestras expectativas. Lo mismo ocurrió con la leche. La línea punteada es la producción real y las barras verdes es la cantidad de vaca en leche versus lo presupuestado, que considera una cantidad pareja de vaca en leche, que no es real porque tú vas secando a poco y van pariendo a poco, pero logramos sobrepasar la producción por vaca por día con una muy buena calidad. Esto también está corroborado por el control lechero, que es hecho por terceros, no por nosotros, donde muestra que con solo pradera natural y 3 kilos de concentrado que usábamos en ese tiempo, llegamos a picar en 30 litros, que es muy bueno. ¿Ya? Estos cambios ya los comentamos. Bueno, también es interesante desde el punto de vista comercial que hoy en día hay muchas campañas en contra de la producción y del consumo de productos, ya sea por efectos climáticos o por bienestar animal o por salud del producto. En ese sentido es muy interesante porque este sistema es un aporte real al medio ambiente. De hecho, tú ya puedes vender bonos de carbono en el mercado informal porque se acepta que, que, que somos carbono positivo. En bienestar animal esto nace de imitar el comportamiento natural y en términos de salud también hay mucha literatura y tenemos incluso estudios hechos en este campo en comparación con carne de feedlot que muestran eh, mucho mayor contenido de antioxidantes, anticancerígenos, antiinflamatorios. Sí, ¿ya? ¿Por qué es tan relevante el cambio de modelo productivo? Porque es un aporte real al cambio climático, al bienestar animal, a la regeneración del suelo y sobre todo porque nos permite recuperar el negocio ganadero. Estos son los resultados que los pueden encontrar, son de acceso público. Es una tesis doctoral de la Universidad Austral de Cristian Díaz, donde comparó carne de nuestra producción con carne de feedlot de la misma raza, del mismo año y en la misma zona mm, de producción y mostraron contenidos mucho mayores de ciertos compuestos con nombres bastante difíciles, pero que básicamente tienen actividad anticancerígena, antiinflamatoria, antioxidante, antialérgica, antidiabética, cardioprotector, etc. ¿Ya? Es por eso que cada vez van saliendo em, más marcas que venden productos de origen regenerativo y algunas orgánicas. Lamentablemente en Chile todavía no tenemos un matadero certificado orgánico, por eso en el caso del Cerro Azul, me consta que ellos están certificados como campo orgánico, no pueden producir carne certificada orgánica. Nosotros en el caso de Trailenco también tenemos carne certificada regenerativa, pero la carne no es certificada orgánica, proviene de un animal orgánico, pero el proceso en un matadero convencional. ¿Ya? Ya también nació Achiganar, que es la Asociación Chilena de Ganadería Regenerativa, para fomentar este modelo productivo y va creciendo cada vez más. Y en conclusión, bueno, tenemos empresas más rentables, mejoras en la competitividad, bajas en la complejidad, bajo riesgo porque metemos menos plata por hectárea y mayor resiliencia al cambio climático. ¿Ya? Y tenemos un proceso regenerativo que es un aporte por donde uno lo ve. En consecuencia, ganadero feliz y consumidor feliz. Y bueno, para terminar, quizás hablé mucho del proceso y de la metodología regenerativa, pero como dije al principio, esto te enseña que tú puedes producir de forma natural, sin necesidad de inputs extras, eh, y luego puedes llegar con mayor confianza a, a casarte con que no vas a usar ningún químico. Cuando nosotros decidimos certificarnos orgánicos, en la carne la verdad que no es problema, porque tú tienes hasta 3 posibilidades de tratamiento antibióticos al año, que es uno de los miedos, y tus animales la verdad es que están libres de estrés, con una alimentación totalmente saludable y tienen muy pocas enfermedades. ¿Ya? Hay que llevar un buen registro, hay que ser muy meticuloso en los registros, porque eso te lo van a auditar completo, pero la verdad es que no van a tener
mayor problema. En términos de fertilización, quien quiera seguir un modelo de praderas modernas con pastoreo tradicional va a necesitar fertilizar y ahí sí se torna un poco más caro, porque los productos aceptados en producción orgánica para nutrición son más caros. Se usan mucho en la industria frutícola, que es capaz de pagarlo, pero en praderas se hace más difícil. Sí, hay algunas alternativas biológicas bastante interesantes, como bacterias fijadoras de nitrógeno, de distintas empresas, que realmente ayudan cuando son bien aplicadas y sin problema en los productos biológicos, sobre todo en base a microorganismos, que se venden como cualquier otro producto y muchas veces no hay cuidado en el transporte, quedan al sol, al calor, no se almacenan bien, o en la aplicación. Si tú aplicas un producto que, de una bacteria o un hongo que vive en el suelo, que nunca ve el sol, lo aplicas a las 12 del día en un día despejado, antes de llegar al suelo vas a estar expuesto a rayos UV y lo vas a matar casi todo. Entonces no va a lograr el efecto. O si tienes que hacer que llegue al suelo y lo vas a aplicar en una pradera grande, que no está pastoreada con el agua normal, no con mayor agua, no vas a lograr que llegue al suelo y no te va a funcionar. ¿Ya? Entonces, tengan confianza en los productos biológicos, pero preocupense mucho de comprar productos que estén recién elaborados, de hacer un buen transporte, un buen almacenaje y una aplicación en máquinas que no estén con residuos de veneno y en las horas adecuadas. A mí me gusta mucho aplicar productos que van al suelo en días con llovizna o directamente con lluvia, que te ayuda a que lleguen al suelo. Hay algunas bacterias fijadoras de nitrógeno que actúan a nivel foliar que son más fáciles de aplicar y también son buenas. Para control de plagas en praderas también ya hay hongos que funcionan muy bien o algunas bacterias que funcionan muy bien. Sí, son un poco más caros, pero la gracia es que como vamos aplicando vida y vida que es del suelo, si no hacemos una disrupción, un laboreo o aplicación de un químico fuerte como un fertilizante soluble eh, o, o algún veneno, estos empiezan a quedar en el suelo y empiezas a construir un equilibrio, ¿ya? Y también, ojo, que siempre uno puede, cosa que yo he hecho acá mismo, comprar un producto, aplicarlo, después colecto gusanos enfermos, gusanos sanos y lo multiplico y vuelvo a aplicar. Siempre es bueno seguir inoculando con el producto comprado, pero me refiero a que uno puede también hacer rendir un poco más inoculando los mismos gusanos y volviendo a aplicar gusanos enfermos en el estanque. ¿Ya? Um, bueno, en la carne, como digo, es muy fácil. Uno de los problemas grandes es la mosca, pero la mosca es un parásito externo y sí está aceptado el uso de antiparasitarios, respetando el doble de tiempo de carencia. Hay que tener ojo con las sales minerales. A mí, en lo personal, trabajamos con un veterinario que es Eugenio Gotti y que siempre nos enseñó a usar sales minerales ad libitum, siempre en la recría y engorda, porque son animales que están formando su estructura ósea. No así en animales adultos, vacas de crianza, donde solo damos sales minerales en el periodo preparto y durante el parto para evitar hipomagnesemia, básicamente. ¿Ya? Hay que tener cuidado de usar sales minerales aprobadas por el SAC para uso en producción orgánica. Fuera de eso, no hay ningún problema, es muy fácil, usando una metodología regenerativa, no es necesario aplicar nutrientes externos y vas a tener animales bastante sanos y en caso de necesitar algún tratamiento, difícilmente vas a llegar a tu tratamiento durante el año o cuando es producción de algún animal que tiene un ciclo de vida de 12 meses, es un solo tratamiento. En vacuno es más de un año. En cordero va a ser un año, pero difícilmente va a tener 3 tratamientos. Y si tienes algún animal que pase los 3 tratamientos, tiene que estar individualizado y sacarlo del sistema, vender. En producción de leche, encuentro que la discusión se hace mucho más interesante. Primero, porque hay un miedo atroz a dejar que la pradera se pase de estado, y tal como lo mostré en los análisis nutritivos,
No hay ningún problema porque no es una pradera que se envejece toda al mismo tiempo. Si yo dejo envejecer, si yo hago un potrero de rezago y dejo que mi pradera envejezca completa, pierde su calidad nutritiva. Pero si mi pradera está grande, pero yo entro, como pisoteo, me doy una vuelta, nosotros damos vueltas de 45 días en primavera, a la vuelta voy a encontrar algunas encañadas, lignificadas, pero otras tiernas, y voy a encontrar hojas anchas, leguminosas, gramíneas, etcétera, que va a permitir que la vaca haga su propia ración mixta, y va a ser la mejor ración que pueda construir porque el animal es sabio en su creación, en su instinto, ¿ya? Va a buscar lo que realmente necesita, sobre todo teniendo espacio en primavera para seleccionar. Nos enseñan que la selección no es buena, bueno, sí es buena, y después en invierno es cuando nosotros consumimos todo lo que nos quedó y ahí se hace, entre comillas, el corte de limpieza. Pero por eso, si haces una lechería orgánica regenerativa, recomiendo 100% que sea una lechería estacional. Si no es estacional, va a tener que ir a un pastoreo más convencional, con fertilización, con conservación de forraje, etcétera, y no es por lo menos el método que yo recomiendo. En la lechería sí usamos forraje conservado, bolos de silo y bolos de heno, para apoyar sobre todo en la época preparto y parto, ¿ya? Y también tienes que tener ojo de usar la raza adecuada. En nuestro caso, nosotros usamos solo pasto, nada más que pasto, ningún grano, ningún concentrado. Por lo tanto, no puedo tener una raza de alta producción porque tengo un déficit de energía, un déficit energético, sobre todo en la época del parto, ¿ya? Pero en orgánico perfectamente puedes hacer un cultivo de triticale orgánico o un silo de maíz orgánico y suplementar la parte energética y tener vacas de un poco mayor producción. No es problema. Cultivo orgánico también se puede hacer, también puedes solucionar la parte nutritiva, plagas, etcétera, con productos que hoy día están disponibles en el mercado. Más aún cuando es un sistema mixto, no solo granos, granos animales, facilitan la parte nutricional por el guano o los purines animales. En la lechería también teníamos mucho miedo a la mastitis y de nuevo, al ser un animal con menor estrés de vida y de producción, porque no le exigimos tanta producción, tenemos muy baja incidencia de mastitis. Y en el caso de tener incidencia de mastitis, las tratamos simplemente con cremas mentoladas que fomentan la irrigación de la glándula mamaria y fomentan un auto eh, curado, sanado del animal. También se pueden usar productos que incentivan el aparato inmunológico del animal. Hay pocos disponibles en Chile, muchos más disponibles en países desarrollados donde hay más agricultura orgánica. Y sobre todo actuar de manera preventiva, tener buenos pasillos, de manera que la vaca no llegue con los pezones sucios, que es la fuente de contaminación, tener una muy buena rutina de ordeña, limpiar sin uso de agua, porque el agua escurre por la teta y llega a la punta del pezón y ahí contamina eh, el pezón con bacterias, etcétera. Entonces, es trabajar con muy buenas rutinas de ordeña, con buena infraestructura a nivel campo, evitando barro, no usar por nada el mundo potreros de sacrificio, porque ahí va a ser una contaminación con mierda y barro de la ubre. No usar, a mi gusto, cultivos suplementarios de consumo en franja, porque también se hace barro y se contamina la ubre, y además desde el punto de vista regenerativo no es adecuado, es un daño al suelo. Pero si trabajamos con praderas permanentes o incluso praderas de ciclo corto, que no sean de cultivo, de consumo en franja, podemos perfectamente producir leche orgánica. Nosotros ya llevamos 3 años con leche orgánica sin problema. Simplemente no hemos logrado entrar a un mercado de leche orgánica porque somos muy poco para una industria lechera. Pero si se mete más gente en esto, seguro vamos a cautivar a alguna industria lechera y generando un negocio muy interesante, con menor riesgo y con un costo inferior. En general, creo que eso es. En nuestro caso, me pidieron hablar también de la comercialización. Nosotros desarrollamos nuestra propia marca, Trailenco,
Es un trabajo siempre desarrollar una marca y es una apuesta, no es algo tan sencillo porque el principal problema es ver qué haces con los cortes de menor calidad, de bajo consumo. Vender un lomo, un tomahawk, un filete, una punta de ganso es muy fácil y es fácil venderlo a un alto precio. El tema es qué haces con los otros cortes y eso es lo que hay que solucionar. ¿Ya? En términos de venta de animal orgánico, todavía no hay tanto mercado para el orgánico como si lo hay para el animal regenerativo. Y hay marcas grandes. eh, a la Reserva, que es una marca grande que compra animales regenerativos. Y entiendo que Carnes Manada también compra. No lo sé en el caso de Cerro Azul, ellos son grandes productores y no sé si comprarán externos, me parece que no. Pero ahí cada uno puede seguir averiguando. Está el Reinal con muy buena carne, pero ellos también tienen producción propia. Trailenco, que somos nosotros, también es producción propia para control de la calidad de nuestro producto. Pero está claro que la tendencia social a nivel mundial es ir hacia productos que tengan. Hoy en día, las nuevas generaciones sí leen la etiqueta, los más antiguos no la leemos, vamos normalmente al precio, pero hoy en día, y con justa razón, porque los impactos a nivel planetario ya están pegándole a las generaciones actuales y ni hablar de las generaciones futuras de que estamos heredando, ¿no? Entonces ya hay una tendencia social que va a ser cada vez más fuerte hacia productos de alto impacto. Y eso se puede ver porque no solo en empresas ligadas a la naturaleza directa como productores de alimentos hay presión por productos más sustentables, sino que en empresas ligadas a la tecnología ya todas tienen en algún lado de sus páginas qué están haciendo por la sustentabilidad. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es por mi lado. Feliz de contestar preguntas en la medida que me lleguen, porque les darán en algún lado mis contactos. Muchas gracias.